Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Análisis No Oficial, un programa que se debería transmitir por televisión, pero como en Nicaragua no hay televisión, es YouTube. Les habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampie. Bueno, y también hay que aclarar, si estuviéramos en televisión, tendríamos todo un equipo que nos permitiría tener valores de producción más elaborados. Pero No sé si has visto televisión después del 2020, Prix, porque en CNN esto es normal. Esto que ve aquí es normalito en vaya, CNN. vamos a hacer una campaña, un crowdfunding para comprarte un librerito y poner ahí, aunque sea unos adornos, pues, ya que No, no tenés ni libros ni películas. sería hipocresía de mi parte poner un libro atrás que nunca voy a leer. Eso que ven ahí el verdadero Manuel. Sí, una puerta para salir y eso es todo. El día de hoy vamos a entrevistar a Eliseo Núñez, analista político. Le vamos a preguntar sobre lo que está pasando con los policías, si por fin podemos usar la palabra implosión para hablar del Frente Sandinista. Pero mientras eso sucede, vamos a hablar de lo que está pasando el día de hoy con Trending Nicaragua, el boletín que se pueden suscribir, por cierto, vos siempre pones ahí que se suscriban en el canal de YouTube. En el caso del boletín se pueden suscribir en bacanalnica.com, creo que es la forma más gratis, Haberlo más dicho fácil. antes. Sí, pero está bien, no hay falla. También háganle clic a la campanita, como dice la Lunita cada vez que escucha algo en YouTube, dice ella sin saber qué significa ni nada, háganle clic a la campanita como recitando, para que les llegue la notificación cuando sale un nuevo episodio y ya saben que solo se puede escuchar bueno, se puede escuchar una versión audio en los directorios de podcast y se puede ver en YouTube. Pero bueno, empecemos entonces con el trending y pasamos a la entrevista. Estas son las noticias que están dando más de qué hablar en Trending Nicaragua del martes 24 de enero 2023. La prensa presenta la historia de la médico Débora Eunice Arróliga, una de las primeras beneficiadas en el programa de parol humanitario de Estados Unidos. 100% Noticias destaca los reportes sobre cambios en la rotación del núcleo del planeta Tierra, basados en un estudio ejecutado por científicos de la Universidad de Pekín. Artículo 66 da seguimiento a la detención de Jaime Urroz. El director financiero de Seguros ASA y su esposa han sido acusados por el delito de violación agravada en contra de una mujer que les visitaba en su casa. Divergentes publica una columna de opinión de Enrique Sáenz, cuestionando los análisis optimistas sobre la recuperación económica que emite el Banco Central de Nicaragua. Según Ovidio Reyes, el Producto Interno Bruto crecerá entre el 3 y el 4% en el año 2023. Lo más visto en YouTube en esta semana, Fuera de Broma, el nuevo segmento de sátira política y el reporte de las noticias diarias. Además, en Café con Voz, la entrevista de Luis Galeano con el mayor en retiro del ejército, Roberto Samcam, sobre los cambios en la policía sandinista y el encarcelamiento del excomisionado Adolfo Marenco. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica. Bueno, y en la entrevista del día de hoy tenemos a un invitado que nunca hemos tenido en este nuevo programa que se llama Análisis No Oficial. Se trata de el destacado, decirle comentador, político, Analista político, que abogado. pasa que en Nicaragua eso mucho se usa. Ajá, analista Opinólogo. político. En este Opinólogo. caso, sí es un analista político de verdad, pues. Sí, sí. Es De un hecho, es de político, los... es un político que hace análisis, son cosas diferentes. Ah, Veterano de la no, política. no, porque vos desde hace rato has dicho que estás retirado de la política, o sea que en Y realidad sos un así, y analista mismo. político. No me. Y Pero viendo las hablas con cosas, conocimiento de causa. sí, Ok, a causa estamos del hablando de conocimiento. Eliseo Núñez, original de Masaya, que nos acompaña el día de hoy para hablar de fútbol y esas cosas que a nosotros nos gusta tocar en este programa. Y para variarlo un poquito, le vamos a preguntar sobre lo que está pasando en Nicaragua en términos políticos dentro del Frente Sandinista, porque política en Nicaragua en realidad no existe. Lo que es represión y el que se atreva a hacer política va preso. Entonces, lo que hemos tenido los últimos meses, semanas, meses, porque se supone que la casa por cárcel del
comisionado Marenco fue desde hace ya varias semanas. Diciembre. De diciembre, entonces ya podemos decir meses. Es que hay una implosión, la voy a usar esa palabra, dentro del Frente Sandinista, donde Daniel Ortega, el patrón, y su mujer están aparentemente cayéndole a su propia gente. Y más importante, y razón de celebración, es que le están cayendo a esa gente que hace posible que él se mantenga en el poder. Son los policías, los paramilitares, los que organizan a los paramilitares, los que les dan los planes de mira, anda, ponete ahí en el estadio con el francotirador y le dispara a matar a estos chavalos. Esos majes son los que están ahorita en el chipote. Y queríamos preguntarle a Eliseo, ¿qué piensa él que está pasando? Mira, yo creo que Ortega se había vuelto, y eso sucede normalmente en este tipo de regímenes, en rehén de su guardaespaldas o de su gendarmería o de su guardia pretoriana, como querrá llamarle, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La policía básicamente se convirtió en el ejecutor de crímenes de lesa humanidad. Son la primera línea a ser sacrificada a la hora de cualquier tipo de arreglo, y la policía misma sabe que cualquier cambio que pueda generarse básicamente los afectaría a ellos antes que a cualquier otra institución, porque han sido los ejecutores de los crímenes. Y esto conlleva a que ellos sean los más reacios a cualquier tipo de normalización real de algún régimen que tenga conexiones, digamos, políticas normales. Entonces Ortega está en un proceso de sucesión y sabe que él le va a heredar o a Rosario o a sus hijos. Todavía eso no está definido. Hay algunos que apostamos por Rosario, otros que apuestan por Laureano directo. Pues esas son apuestas, están abiertas ahí en el... No, espérate, cuando decía apuesta, ¿quién lleva de alguna eso? manera, sí, ¿Quién de está alguna manera, puesto en el dando sentido intención. escrito de la palabra, o sea, de poner 10 pesos a ver quién es y a ver cuánto te ganás. Sí, porque ahí es ambigua, la palabra puede significar que vos después querés puedo esto. aparecer. No, en absoluto, y lo dejo bien claro, no quiero que ninguno de los dos. Pero pues, o sea, la parada de las apuestas está abierta para ver quiénes te apuntan a uno o al Eliseo otro. va por Camila. Entonces, y poner los 10 pesos y a ver cuánto si queda me iría bien, porque pondría 10 pesos y retornaría como 20,000. Sí. Entonces, el tema aquí sí es que él está construyendo esa sucesión. Y él necesita que la sucesión tenga control sobre el órgano represor. Y en las condiciones actuales, el órgano represor pasaría a ser una camisa de fuerza para la sucesión. Ortega es un hombre, yo siempre lo he dicho, muy básico, pero sí tiene un olfato de por dónde las cosas políticas le funcionan o no. Y él debe estar claramente convencido de que el tema de la represión, aunque lo siga extendiendo, es un tema que lo puede manejar él, pero no lo pueden manejar sus herederos. Entonces, él sabe que sus herederos van a tener que buscar algún tipo de entendimiento con alguien. No sé con quién, pero van a tener que buscar algún tipo de entendimiento con alguien para darle un segundo aire a la dinastía, porque ya estaríamos hablando ahí de dinastía. Y eso puede ser que para la policía, que en ese momento serían los primeros que él entregaría en una negociación, puede comenzar a ser un problema. Entonces, básicamente está generando no una limpieza porque sean culpables de crímenes ante la vista de él, eso no es así, sino porque se le pueden convertir, porque se han vuelto muy caros para él. Han acumulado demasiados favores que le han hecho a él, y entonces a estas alturas ellos tienen demasiadas demandas frente a lo que él representa. Entonces prefiere cortarlos, echarlos presos y eliminarlos del juego para conseguir gente en que la relación favor esté inversa, que sea él el que les hizo el favor de ascenderlo y no los que están actualmente en la policía, que son ellos los que le han hecho el favor a la familia Ortega de sostenerla. Es una cosa bien compleja y bien retorcida de parte de pero él. Eliseo,
¿por qué ir hasta el extremo de encarcelarlo y no simplemente mandarlo a retiro? Porque son lo que son. Que eso debe generar zozobra entre la policía, pues, de que nadie es intocable, incluso independientemente de qué nivel de favores le haya hecho a los Ortega, son capaces de hacer esto, pues. Exacto, pero es el momento en que él vio que tiene que volarse a todos los que le han encarecido el precio. O sea, los que vienen ahorita son gente como este muchacho que puso en lugar de Marenco, que tiene un nombre ruso, no me acuerdo cuál. Creo que es Shukov. Chukov, una así. Cosa así. Sí. Que ahora le va a deber todo a Ortega. Entiendo. Entonces, es como cuando en la película de los narcos el maje mata al que daba la vida por él y vos decís, esto no tiene sentido, ¿cómo mató al segundo, al que daba su vida por él y que era el más leal? Es porque en el mundo de los narcos no podés jugar con, o sea, la competencia no es simplemente de te gano y ya te calmaste, es a morir. Entonces, de alguna manera, en la mesa hay tanto en juego que son unos extremos, o sea, es como un póker en donde los escrúpulos son bien altos, pues. Entonces, estos majes deben de estar claros de esta situación. Ahorita que lo decís, que tiene sentido, yo siempre he estado tratando de pensar qué jodidos estarán pensando estos que están ahorita en el Chipote, con Juan Sebastián y Félix Maradiaga a los lados, ellos sabiendo que fueron artífices en la encarcelación y en las torturas y todo lo demás, ¿qué estarán? O sea, ¿cuál será la situación de estos majes en términos de cómo se sienten? Pues obviamente incómodos, porque el Chipote no sabemos si los tienen juntos o si los tienen en la misma ala del edificio, pues. Pero bueno, está, o sea, aunque sea no pueden estar muy largos. Sí, no hay manera, si no es, no es unas cárceles de estas de aquí, pero mi punto, ¿qué estarán pensando? O sea, ¿será el plan, a ver, estoy en el lugar exacto para precisamente encontrar una salida a esto, ahora que ya estoy del otro lado, son mentes criminales que tal vez hacían falta para votar a Daniel Ortega, porque para votar a Daniel Ortega necesitaba un criminal? O sea, será... no sé si será a nuestro favor, eso es lo que quiero decir. ¿Será esta situación ahorita en la cárcel a nuestro favor en términos estratégicos? Pues? Depende del tiempo. Aquí se convierte en más importante el tiempo que la política, y Ortega sabe eso. O sea, en la medida en que él logre neutralizar a toda esta gente o removerla, cualquiera de las dos cosas, en un tiempo corto, él tiene gente que se convierte en los nuevos ejecutores de su política represiva. Recordad que lo que Ortega necesita es 10.000 hombres y mujeres dispuestos a morir y matar por él. No necesita más que eso. Se llamen Marenco o se llamen ahora Chukov, no importa. Él necesita que estén dispuestos a morir y a matar por él. Y si el que está dispuesto a morir o matar por él le está cobrando muy caro, o él cree de que ya tomó una relevancia que puede disputarle algunas órdenes, entonces se lo va a volar. O simplemente llegó el momento en hacer poda en el árbol. Él se vuela todo lo que está arriba, escoge 3 o 4 cabezas para colgarlas en la picota, que es buena parte de lo que puede estar haciendo, para calmar a los otros que va a correr también. A eso sí los va a mandar a retiro, pero por ejemplo el jefe de policía de Masaya, Barrantes, por decir algo, va a ver a Marenco preso y va a decir, hombre, mejor si me retiran yo me quedo quieto, porque yo prefiero estar en mi casa retirado que preso en el Chipote. Y si echaron preso a Marenco, a mí, ¿qué me va a pasar a mí? Entonces son cabezas en la picota las que se están enseñando, pues. Si él está haciendo esto para allanar el camino de la sucesión, la dinámica de poder no cambia, y dentro de 3, 4 años el sucesor o el mismo Daniel va a tener que hacer otra podada, otra tanda de despachar gente. Entonces, ¿no estás consciente en algún nivel esta nueva clase, digamos? Esa es la vida del jardinero. Esa es la vida del narco. No logran estar conscientes. Eso ni más ni menos es como la gente que le dice, mira, ese mae es estafador, no hagas negocio con él.
a mí no me va a pasar. Le pasó al otro porque es dundo, pero a mí no me va a pasar. Y así están todos, creyendo de que no les va a pasar a ellos. Eso es básicamente lo que tenés. Y el ser humano tiende a creer de que es superior al otro y que lo que le pasó al otro es porque cometió errores y no porque es así. Y en el modelo de poder que hay, la única manera que tenés de ascender en el poder actualmente en Nicaragua es siéndole fiel, porque la palabra no es leal, fiel al estilo perruno, a la pareja presidencial. Al estilo perruno. Así es. Y si los 80 son una referencia, hay bastante, digamos, espacio para mostrar la fidelidad del comandante, la ciega fidelidad del comandante. Porque yo conozco gente muy inteligente, imagínate, Sergio Ramírez, que es escritor, ahora crítico, ahora todo lo que dice tiene sentido, razonable, intelectualmente, pues, de las personas más conocidas en Nicaragua, perdón. Y ya ves, en los 80 defendía exactamente lo que está diciendo hoy Daniel Ortega, pues. Entonces, dentro del sandinismo, no tenés que hacer mucho esfuerzo para caer en esa camita caliente donde te convencen que esto es el imperialismo y que estos son antirrevolucionarios, son gente que traicionó la causa y que no sé qué, y que era toda esta pendejada que cada vez que sale en público él lo dice, que como era típico en la Guerra Fría, siempre había dos caras de la moneda, estaba eso, pero estaba la parte sucia que era necesaria porque es que el imperio es sucio, entonces vos tenés que jugar sucio. Entonces, de alguna manera yo sí veo posible que haya gente ahorita, como dice Eliseo, convencida que lo que están haciendo no les va a pasar a ellos porque ellos sí son revolucionarios de corazón, y entonces si bien el comandante 1 en 1.000.000 es el profeta que nos dio Dios ahorita, y entonces está en fin, a mí me parece que esto le da aire, sobre todo con lo que acaba de decir Eliseo, le da más aire a la dictadura, al punto de, si antes pensaba que por lo menos eran 2, 3, 4 años, ahora estoy pensando en términos ya de 5, 6. Porque si toda la vida útil de estos majes es 4 años, como acaba de suceder, el que esté entrando ahorita son otros 4 años. Exacto. ¿Cómo va a evolucionar? ¿Cómo va a evolucionar? Veamos hacia el futuro, porque ya esto, el presente, todavía no sabemos. Sabemos qué está haciendo, pero no sabemos cuál es el plan para hacerlo. Pero ¿cuál es el futuro del Frente Sandinista, decís vos, del negocio familiar de los Ortega Murillo, que es la sucesión, que puede ser Rosario Murillo, puede ser el otro, ¿cómo se llama? El que canta. El muchacho ese. El Laureano. Sí, puede ser uno de ellos. Vos ves, más allá de esto, que son como los guardaespaldas, pero hay unos armados más arriba, que son el ejército, que son los que verdaderamente lo mantienen en el poder, en el sentido que no lo votan. ¿Ves vos ahí futuro? Yo miro que el ejército no los está echando por eso, no los toco. Y el ejército básicamente perdió cualquier capacidad de independencia. Después va a llegar cuando las cosas cambien a decir, no, bueno, yo no me metí en nada, saqué 30 comunicados, le saqué la lengua a la Rosario en privado, pues en público no podía, pues por la institucionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el ejército es parte de lo mismo, pues. Es parte de lo mismo, pues, y no lo veo diferente. Pero volviendo al tema que decía, pues, o sea, 4 años de vencimiento, pues, y eso es lo que tiene. Esto no es ni más ni menos que la parte más cruel de lo que ha pasado. Muchos de estos policías, hoy comisionados generales, comisionados mayores, etcétera, en algún momento decidieron ser leales a Rosario. Es decir, primero abandonaron su profesionalismo, después se fueron, dijeron somos leales al comandante. Entonces después viene la Rosario, vamos a ser leales a la Rosario. Y la Rosario lo que les está aplicando es lo mismo que aplica en el Estado, o sea, tiene un montón de chavalos de menos de 35 años, y ahora son menores de 40, pues la mayoría, o cercano a los 40, que los empoderó, los metió adentro del sistema y son los que ahora están mandando en el Estado.
y son los que controlan a todo el mundo. Entonces en la policía, a través de la academia y a través de todo eso, les hizo lo mismo. Entonces todos ellos que sintieron de que bajando la cabeza frente a Rosario tenían garantizado su futuro, se están dando cuenta hoy de que ese futuro no existía, que simplemente lo que está haciendo Rosario es lo mismo que hizo y que lo vimos desde el comienzo, es distanciando la sucesión. Es decir, cuando vos agarrás a alguien de 35 años y vos tenés 65, como fue pues al comienzo de la 60 casi, del periodo de Ortega, lo que estás diciendo, mi sucesión viene 30 años atrás. Entonces, no es inmediata. Y entonces lo mismo les está haciendo. Esta gente que pudiera aspirar a colocarse mejor, tal vez migrar de la policía a la política, etcétera, ahora simplemente han sido monedas de cambio y los está desechando y los está tirando. Y creo que ellos se tienen que dar cuenta de eso. O sea, que si son buenas o malas personas, esa ya no es una discusión que tengamos aquí, pues. Básicamente, Eliseo, el tema, y el otro tema, que es el tema del ejército, yo miro que el ejército perdió cualquier capacidad de poder decir que es un jugador en esto solo porque no vota Ortega. Simplemente el ejército ha colaborado en esta situación, está metido en los negocios y todo, y su principal ahorita fortaleza es que el ejército, es el principal canal de comunicación con los Estados Unidos. Se comunica con el Comando Sur y es el que tiene algún tipo de arreglo con el Comando Sur, que es el que logra que la política de Estados Unidos no sea tan dura frente a Ortega por temas de intereses militares. Eso es el papel que está haciendo el ejército, y no es un papel que lo esté haciendo por Nicaragua, lo está haciendo por Ortega. Ahora, ¿hay alguien inmune a Hay un segundo papel, que es el que decía yo. Es el que lo hace pasivo. Es el que, si no hace nada, es el que permite que Daniel Ortega se mantenga. O sea, no va a ver, no como sucedió ahorita en Perú, quiero decir. En Bolivia. Bolivia, perdón. Que el ejército fue el que decidió al final de cuentas que aquí hay golpe o no hay golpe de Estado. O en Brasil, que Bolsonaro tenía todas las intenciones, toda esa gente pasó días sentado afuera de las oficinas del ejército pidiendo, dale loco, vamos a votar a este maje, y el ejército dijo no. Entonces, a mí me parece que el papel que cumple el ejército, además de ese que estás diciendo, es precisamente no vamos a sacar a Daniel Ortega del poder. Y conectándolo con lo que decís vos, es lo que yo le quería preguntar a Eliseo, si hay gente que es inmune a esta dinámica. Por ejemplo, Avilés podría ser inmune a esta dinámica porque está demostrado que él va a hacer lo que el régimen quiera. Y en la policía tenés a Francisco Díaz, que está conectado con la familia Ortega por matrimonio. Esa gente está vacunada, digamos, para esta dinámica y no tienen ningún peligro. No, en estos modelos todo el mundo es utilitario. Todo el mundo. Y es precisamente lo que pasa es que hay diferentes talentos. Diferentes talentos y diferentes posiciones y diferentes tiempos en que lo puedes hacer y no. Pero en el momento en que, por ejemplo, Rosario consiga un buen acuerdo, digamos, con Corrales, que es el inspector general del ejército, y que ya Avilés no sea el factor de, ¿cómo se llama? No le puedo llamar de unidad, pero sí el factor de cohesión entre las decisiones del ejército, que estoy de acuerdo, tienen que ver mucho con que no lo voto, pues, eso es una, y con el tema de que le ayudo con inteligencia y política exterior militar, pues entonces todo ese tema, pero digamos que Corrales le es más leal a la Rosario que Avilés. En ese momento Avilés deja de ser un factor por el cual debas de mantener. Y Paco igual. Suena como una pesadilla. ¿Cómo me dije eso? Acordate, o sea, ¿cómo te das acordate que el poder es de esas cosas que saca lo mejor y lo peor del ser humano. Y lo dije inverso, porque normalmente es lo peor y lo mejor en ese orden. ¿Quién le dio el golpe de Estado a Stroessner? ¿Ustedes lo recuerdan? No. Un tocayo de Manuel. Mayor que Manuel Rodríguez. ¿Quién era? Un Manuel. Su consuegro.
Ah, la cagada. Vaya, qué incómoda debe haber sido la Navidad ese año. Sí, es como, Bueno, no tan como aquella incómoda, vez que porque ya Ronaldo... Stroessner estaba en Brasil exiliado. Ahora, ahí es donde se vienen las conjeturas, porque hay gente en el Paraguay que cree de que se lo dio hablado para darle oportunidad de que saliera corriendo, porque ya la situación era insostenible. Hay otros que creen de que se vistió de patriota y le dio el golpe porque ya la situación era insostenible, valga la redundancia también. Entonces, Stroessner muere después en el Brasil, años después. Pero, bueno, en el poder no hay temas de familia. Y ha quedado demostrado a lo largo de la historia. Y menos en en estos modelos de poder. Ahora, Qué bueno que no soy... Qué bueno que no estoy en esa familia yo. Estuviste, Fíjate que como te ahorita que oigo, decís no sé, esto pues pregunta incómoda, de- ¿estuviste cerca? Porque te oigo como que Fíjate que una prima mía anduvo con un nieto y toda la familia andó a huevada. Y te estoy hablando de los 2000, pues, ni pues, siquiera de cuando ya estaba en el poder. Fue mucho antes y todo el mundo andaba a huevada. quien cabe. Sí, no fue, Eliseo, vos decís de que Stroessner, por ejemplo, salió cuando la situación ya no era sostenible. Pero si nos guiamos por lo que dice pues la propaganda, la situación de Nicaragua es, entre comillas, sostenible. Pues la economía está funcionando. Es cierto que hay un éxodo de nicaragüenses, pero cada nica que se va manda una remesa y eso balancea un poco las cosas. nada de balancea un poco las cosas. Es el principal O ingreso. mantiene las cosas, Sí, pues. mantiene al Entonces, país. ¿qué tiene que pasar para que la situación deje de ser sostenible? Ya vimos que las sanciones no nos han llevado a ese punto y que mientras la economía trabaja, nadie pues se va a levantar. Ese es el razonamiento Mientras la común. economía trabaje y Azul, ¿cómo es que se llama el grupo? Costa Azul, haga Costa sus Azul. conciertos, en Nicaragua estamos tuani. No, bueno, y Shakira saque canciones. ¿cómo es que se llama? Estamos en la que estamos. ¿Qué fue ese Ustedes ruido? son muy, ¿Qué fue ese ruido, Manuel? ustedes son muy diplomáticos en decirlo. Pues hay un viejito que me dijo a mí, dice, mire, amigo, el chancho no cuida mientras tenga la mazorca en las tapas. Ves, Manuel, ya Como dijo abriste una puerta con ese efecto de sonido. ese dicho hubiera estado mejor si hubieras dicho, como dijo Churchill. Como dijo Churchill. El chancho. Sí. Entonces, Y después los memes en Facebook, una foto de Churchill, el chancho no chilla. ¿Y cuándo lo dijo? ¿Y dijo pig o dijo pork? Pregúntale a Eliseo. Eliseo. Y la pregunta va a ser que si ocupó pig o ocupó pork. ¿Cuál de los dos? Eliseo estaba ahí, dice Eliseo. Apuntando. Porque es agente del Imperio Británico. Eso es otro nivel. De categoría, no fue. Pero a ver, MI6 no es lo mismo que la CIA. El 18 la gente estaba bien. Ajá. Y esto es una paradoja que Arturo Cruz le explicó un poco. Pero es una paradoja que es cierta, pero no fueron todos los factores. Mira, en la medida que vos vas creciendo, y Nicaragua pasó creciendo 23 años, o sea, el crecimiento de Nicaragua empezó en el 94. Fue la primera vez que el país dejó su decrecimiento o estancamiento y comenzó a crecer, a tener números positivos. Fue, creo que, menos de 1% ese año. Y después, una cosa que casi nadie lo dice ahora, pero y muchos sí lo hemos remarcado, pero poco se discute, es que los 10 años sumados de Alemán y Bolaños, el país creció 3.9% en promedio anual. Eso incluyendo el MIT, incluyendo la quiebra de los bancos, que fue momentos en que bajó el crecimiento. 3.2% anual. 3.9% anual. Y son cifras del Banco Central. Y los 10 primeros años de Ortega, los famosos del diálogo y consenso, el aplauso, etcétera, creció 4.2%. Es decir, 0.3% de diferencia. 0.03. ¿Qué es lo que causó eso? Sí, causó el efecto que es el mismo cuando vos tenés 2 años desempleado, por decir algo, y de pronto conseguís un empleo. El primer mes pagás deuda,
el segundo mes comenzás a arreglar todo lo que tenías en la casa malo y seguís pagando deuda. Y así vas pasando, ya cuando ya, digamos, tenés un año de estar empleado, comenzás a adquirir nuevos créditos. Ya pagaste las deudas anteriores, las que tenías pendientes, y comenzás a adquirir nuevos créditos, comenzás a crecer y comenzás a sentir la sensación de una mejora en la medida que te mantenés creciendo. Y si digamos, es un vendedor, el maestro, y va vendiendo más cada día aumenta, y aunque aumente poquito, se va sumando a lo que tiene acumulado. Lo mismo es en un país, no hay nada de diferencia. Entonces vinieron acumulándose 24 años de crecimiento, desde el punto en que al comienzo lo único que tenías era para pagar las deudas y medio comer, aún teniendo ya ingresos, hasta el punto en que comenzaste a sentir que ya tenías algún tipo de desahogo. Pero comienza un tema de nuevas demandas. Cuando vos tenés ya satisfechas tus demandas básicas, vos tenés demandas diferentes. Eso es ABC de sociología, lo vemos en secundaria, ni siquiera llegamos a la universidad para verlo. Pirámide de Maslow. Entonces, ahí comienzan las nuevas demandas, y el tema es que la demanda por un cambio que tenga que ver con libertades, y un cambio que tiene que ver en ese momento, porque Ortega comienza a ser, digamos, distópico totalmente para la generación que está en las redes. Y aún con su lucha que tiene de poner chavalos y todo, vos pones hoy un chavalo a ver en las redes, y yo escribí un artículo hace unos años y decía, ¿cuál es la gran diferencia de hoy? Es que vos podés tener una idea en Nicaragua, que es una idea sobre un producto industrial, se lo das a diseñar industrialmente a un ingeniero en la India, vino, te hizo el prototipo, se lo pasó a uno especialista en fabricar prototipos digamos, en Australia, el de Australia lo tuvo, y después lo vas a patentar, querés patentarlo en Estados Unidos, te lo agarra otro chavalo de Estados Unidos y te lo lleva a la patente, y después lo vendés con un mercadeo que te lo hizo un alemán, y todo lo pagaste en Bitcoin. ¿Dónde están las fronteras para ese chavalo? O chavala. No existen realmente. Entonces Ortega está totalmente divorciado de eso, y lo sigue estando. Y parte de la explosión del 18 se explica por el tema del INS, por el tema de la corrupción, pero la mayor parte se explica por un tema de que hay un divorcio total entre lo que Ortega propone como modelo de país y lo que vos podés esperar con una sociedad que es mucho más fluida, que tiene muchas más conexiones y que hoy demanda cosas totalmente diferentes. Sí, y ahí es donde viene la crueldad de lo que está pasando con la inmigración. O sea, ese chavalo está votando con los pies. Ya que no pudo cambiar su realidad en Nicaragua, agarra sus maritates y se largó. Y va a ir a sentarse en una computadora en Miami, en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, y cuando se siente ahí, él va a tener ese mundo, nada más que cuando salga a la calle no lo van a poder echar preso, cuando tenga que buscar un trabajo no va a tener que pedir una carta del CPC, cuando tenga que ir a hacer una gestión no va a tener que tener un aval político. Entonces, esa es la dicotomía. Entonces, ¿cuándo llega el punto de quiebre? Cuando, a pesar de este tema económico, que yo no lo creo totalmente y lo dejo aquí, ¿ves? No está para la discusión, pero yo no lo creo. Cuando, a pesar de este tema económico que dicen ellos tener sostenido y todo lo demás, llegue el momento en que otra vez se vuelve a encontrar con esa enorme dicotomía entre lo que es realmente la sociedad y lo que él propone como modelo de país. Y otra vez la volver a reventar en la cara. Ortega no tiene manera de sostener este modelo. ¿Puedes darme ahí más o menos cuándo va a ser eso? Una fecha. Manuel quiere una fecha. Así, ballpark. Sí, ahora, puede ser que no le pase a él, puede ser que le pase a su sucesor. Y es por eso lo que decía, que él está preparando las condiciones para que su sucesor tenga capacidad de maniobrar. Suponete que sube Laureano, y Laureano quiere cambiar algo del modelo, y entonces concibe que tiene que tener nuevas alianzas, y llama a gente que fue excluida primero del propio círculo sandinista, después busca arreglos con otros, pues yo no sé si ya llamarle líderes a todos los que están en oposición, pero pues con otros referentes opositores y etcétera, y supone
que no es el caso, que es sana la intención. ¿Vos crees que esta policía que la acusaron y que le comprobaron las acusaciones de disparar en el estadio, de masacrar a la gente en Masaya, de fusilar gente en las calles en Managua, de tomarse la UNAM a balazos protegiendo a los paramilitares, de acribillar la Divina Misericordia? ¿Vos crees cómo te sentirías vos como alto mando de la policía y el hijo del jefe por el cual hiciste todas esas cosas negociando? Entonces el papá le hace el favor de la sucesión y hace la poda antes para que el que venga no tiene ese mismo grado de responsabilidad. Pero es que yo veo, a ver, si bien esto que estás diciendo, que es algo que potencialmente va a suceder porque sucedió en el 2018, nadie se lo esperaba, nadie hubiera podido decir, si en febrero del 2018 a cualquiera que le preguntes le hubieras dicho, mira, existe la posibilidad que pase esto, lo que pasó en abril, de 100 te hubieran dicho, no, hombre, eso no existe, eso no va a suceder. El único que lo cree ahorita es Daniel, por eso dice que hay que dormir con un ojo abierto y otro cerrado. No, por eso, ahora que ya lo vimos sucediendo, el potencial de que vuelva a suceder existe, eso estoy claro, ya nadie puede decir, no, eso es imposible, existe. Pero la suma de factores que tienen que darse, es así, nadie puede, no puedes calcular ahorita. lo que te decía yo de mentira. No sé cuándo se va a dar, pero okay, te puedo decir que no está ahorita. Y te puedo decir otra cosa bien clara sobre ese tema para que ayudara a tu análisis. No va a ser por un tema político. Sí. Ok, sí. Es que Nicaragua hace rato dejó de ser un tema político, es un tema de seguridad personal, o sea, es lo que llaman derechos humanos, que a mí me parece muy descarnado esos derechos humanos. Al final de cuentas es el miedo a que te maten, pues. Eso ya no, en Nicaragua, ya sabes que si no estuviste esto, no te van a ni torturar, ni echar preso, ni matar. Pero cuando se te olvida, cuando tenés un problema así serio de que no tenés que comer, o que la niña se te murió por la estupidez del MINSA o lo que sea, entonces ahí es donde yo creo que la gente va. Pero bueno, mi punto era que más cerca que eso, yo sí veo que este maje se va a palmar. Ese es el término clínico. Sí, ese es el término clínico analítico. Así hablamos los analistas. Solo te voy a interrumpir con algo que me palmar, enseñó Orlando Castillo, el negro Castillo, paz descanse, que fue embajador en España de la época de los 80. Me decía que no nos pase como a los opositores españoles, que a la altura de los 70 se reunían y en lugar de hacer propuestas estratégicas para derrotar a Franco, se sentaban y decían, ¿qué saben ustedes de la salud de Franco? Sí, ¿no? Yo cada vez que, la vez pasada estábamos haciendo planes de la migración, que todo gira en torno a la salud del comandante. Sí, la salud del comandante, al final de cuentas. Porque, y aquí viene el segundo, lo que estaba diciendo vos, que yo firmemente creo esto. Esa relación que tiene Daniel Ortega con los peligrosos del Frente Sandinista, con toda esta gente que está echando precio y a los otros que está sustituyendo, que deben tener habilidades especiales. No es como, a ver, el suegro que está ahí es porque es el tapón, pues es el más neutralizado, que no se le va a ir arriba al consuegro, pues no es peligroso. Digamos que su gran talento es no ser peligroso, y como está ocupando ese espacio, no va a haber otro jefe de la policía. No es Juan Manuel Rodríguez. Entonces ese es su papel. Ajá, correcto, no es ese mae. Entonces, los que sí eran peligrosos son los que está echando preso ahora. Pero digo, recurso humano que puede ser peligroso y que los conoce porque vienen de los 80 y algunos en los 90 fue como este mae, que fue en los 90 que se dio a conocer por estas habilidades de criminal. Todos estos maes tienen una relación con el comandante que no es pegada con chicle, pues no es una relación realmente de admiración, ya sea por razones ideológicas, que la digo muy entre comillas, pero en realidad es por razones del mismo narco, pues, o sea, este mae si es sanguinario, es maldito, hizo reales, es habilidoso, entonces por eso yo lo veo a él como mi jefe. Pero una vez se palma Daniel Ortega,
ninguno de esos buenos para nada puede tener ese tipo de relación. Pero sí van a querer proteger el status quo que los sí, pero la forma que los más mantiene fácil, empleados, que los mantiene con un buen nivel de vida y que los Exactamente. mantiene impunes. Ese es el punto. pero el esa status quo. pero bueno, pero incluso eso, este mae no puede sostener el status quo. Este cantante, ¿cómo es que se llama? Eso, muchachos. Laureano, no va a sostener. Creo que eso de que se le olvide el nombre lo están haciendo para trolearlo. No, loco, es que son 80 más. Pero te voy a explicar algo. Solo uno es cantante. Okay. No es cierto, no es cierto. No solo perdón, hay otro cantante. Ok, dale. Ninguno de esos más va a sostener. Bashar el-Assad era considerado el hijo débil de el-Assad, el dictador sirio. Y demostró ser más cruel que él. Normalmente estos tipos, o sea, yo estaría más preocupado por Laureano, que así se llama. Porque vos decís que tiene que demostrar, que es más cruel que el padre para poder sostenerse. Entonces va a hacer cosas peores. O sea, Laureano va a hacer cosas peores porque como tiene fama de débil, él va a tener que superarse. Pero hay algo en el Nica, y aquí voy a recurrir a lo que pasó con Arnoldo y Don Enrique. Hay algo en el Nica y que tal vez ¿cómo se llama? Cuando los jueces dicen me aparto del caso porque tengo piel en el juego. Hay algo del Nica que va más allá. Si no estaríamos tres abogados. Don Enrique hizo todo lo correcto. ¿Qué quieres decir? Don Enrique hizo lo correcto, o mejor dicho, hizo una estrategia que tenía sentido cuando quiso echar preso a Arnoldo y acusarlo de todo la corrupción y deshacerse de él para descabezar el PLC y propiciar la sucesión un poquito más sana con Monte Alegre, y se le volteó el partido completo. O sea, para todos los efectos, él tenía todas las herramientas, el respaldo de los gringos, la alianza con el Frente Sandinista, las pruebas del caso contra Arnoldo, ya lo tenía preso, la opinión pública, nadie ponía en duda que Arnoldo fuera corrupto, y aún así no logró, excepto cuando el sandinismo se lo permitió, tener neutralizado a Arnoldo. Es que te olvidas de cosas muy básicas, pues, y es que la estructura del PLC, y eso don Enrique tenía razón para no conocerla, porque o sea, él fue apoyado por el PLC, tenía 15,000 directivas, y era un tema estadístico nada más en saber que de 15,000 directivas, un porcentaje no se iba a trasladar automáticamente, pues. O sea, era un tejido enorme el que había dentro del país. Y otra cosa de que se olvidó es que, ¿qué le podés dar vos a 15,000 directivas? O sea, son 7 por 15. Estás hablando de que son 105,000 personas estructuradas. Lo que le das vos es relevancia social a la mayoría de ellos. Y entonces, cuando vos empezás a pelearte con quien lo sostenía y quien les daba la relevancia social, y que muchos de esos directivos del PLC, parte de su orgullo en su comunidad era decir, yo levanto el teléfono y me contesta el presidente. Y era cierto, absolutamente cierto. Le decía, mira, te está llamando el mae de allá, de la comarca de Pacayita. ¿Quién? Fulano. Sí, hombre, pásame. No le resolvía nada, no le decía nada, pero sí ya le había contestado. Y había mucho de eso. Y esa es la política del día a día, lo que manejás con la gente. Entonces, no se tomó en cuenta eso, y entonces hubo un montón de gente que el tema de la institucionalidad de la presidencia, como la quiso poner de muy buena fe, y lo digo así, don Enrique, no le hacía clic con su realidad, con lo que tenía en la mano. Entonces ahí se le vino el mundo encima, pues, y el sostenimiento de Alemán, a pesar del tema de corrupción, tiene que ver con un montón de cosas que no es porque yo me beneficié, y ese fue otro error que se cometió desde el gobierno de don Enrique, pensar de que todo el que estaba con Alemán era porque se había beneficiado de algo. Tenía que ver con un montón de factores.
con un montón de cosas diferentes. Entonces, sí creo que el frente sufre de eso, pero el problema es que ellos arreglan de otra manera. Nosotros, los liberales, unos nos fuimos del PLC, otros se quedaron, nos dijimos barbaridades, nos metimos el pie, pedimos inhibiciones para unos, etcétera, etcétera. Estos no, estos matan. Esa es la gran diferencia. Y es una gran diferencia. Ok. Sí. Sí, o sea, desde el momento que en el juego está disponible la herramienta de pegarte un balazo, ya todo lo pensás diferente, pues ya no es lo mismo de voy a perder, pero me conviene porque no quedas a ¿Te perder acordás si vos te van a de matar. aquel Miranda que se fue con los liberales siendo diputado? Gerardo Miranda. Gerardo, creo que se llamaba, ¿no? Era de No San Juan del Gerardo Sur, de Miranda, Rivas. el que también era No. alcalde de... Exactamente, ese fue el que estuvo metido en los Exacto. casos de Tola, en el tráfico de influencias de Que Tola. acaba de pasar por el Ese chipote mismo, hace pero ¿te rato acordás y cuando que Sí, dijo que también había, estuvo. que había ido a explorar al PLC? Pues, ¿te acordás que le dijeron el explorador? Ajá, Ok. sí, Sí, correcto. Sí, sí, sí. Él Sí, sí, recibió sí. una llamada, o sea, lo llevaron a la parte de atrás del hemiciclo y recibió una llamada de alguien que estaba con su esposa y sus 2 hijas, que eran niñas en ese momento. Wow. Simple. Entonces, estás hablando de 2 realidades totalmente distintas. Y estás hablando del frente Sí, en la sí. Es que ese es oposición. ¿Sabes? Estaba en la oposición. Sí. Es como decía don Enrique, que esta gente solo a palos y que se interpreta de dos maneras. Pues por un lado, él decía que solo de palos y de morteros entienden y que no sé qué, pero a la vez, ellos también. Esa es su forma de hacer política, pues, Ok, es pero a balazo. esto tal vez es una pregunta muy abstracta, pues, Elizabeth, tal vez vos me puedes contestar. Estamos asumiendo entonces que don Enrique estaba tratando de empujar la manera de hacer política en Nicaragua hacia un estado más funcional, Separar el digamos, partido del Estado, y etcétera. Un montón parejo, de cosas que son correctas. y separar partido del Estado, y que probablemente él se adelantó a donde estaba Nicaragua, entre comillas, naturalmente. Entonces, si no debemos esperar que un estadista haga eso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puede evolucionar la manera de hacer política en Nicaragua ¿Has más leído a rápidamente? Pues Moisés porque Naím? estamos despacito en la Edad Media, ¿No? ¿Sabes quién es ¿no? Moisés Naím, verdad? Él escribe un libro que se llama El fin del Ilustranos. poder, que es básicamente la conceptualización de todo esto que vivimos hoy, que es el poder en manos de la gente, producto de las redes, la comunicación, etcétera, y los traslados que hay. Pero él dice, hay un artículo de él que tiene que ver mucho con su libro, evidentemente, pero sí el artículo es sobre las revueltas que hubo, la revolución naranja, la revolución árabe, la primavera árabe, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dice que es más eficaz, elecciones o protestas. Y entonces hace todo un análisis sobre cuáles han sido las victoriosas. Han sido las victoriosas las que tienen un liderazgo piramidal y las que tienen organización. Tienen que estas 2 cosas, porque puede haber un líder sin organización o puede haber organización sin líder, que fue el caso de Nicaragua, que habían la UNAP, la Alianza Cívica y todo, tenían organizaciones, y hay otras que las llamé de 2, 3, pero estaban organizadas, pero no había liderazgo, no había una pirámide que los dirigiera. Sí. Y dice de que, desgraciadamente, para quienes creen de que el futuro tiene que ser diferente, tienen que estar conscientes que hay que tirar un ancla en el pasado. Tienes que estar conscientes de que estás entrando a un momento de transición. ¿Qué tan rápido o qué tan lento lo hagas? Eso es parte de tu habilidad, poder identificar cuándo puedes acelerar y cuándo no. Lo que no puedes perder de vista es la necesidad de que cambien las cosas. Que si en algún momento tenés que dar un paso lateral porque hay cosas que en la práctica no te funcionan como las estás planificando, lo vas a tener que dar, pero no podés dejar de insistir en dar el paso hacia adelante. Y funcionan esas cosas. Si vos ves hoy en día
hay un convencimiento casi total de que la salida tiene que ser pacífica. Ni siquiera entendemos cómo hacerla, porque cómo lograr a este animal con estas características sacarlo pacíficamente es algo que de pronto te da dolor de cabeza pensar en cómo hacerlo, ¿no? Solamente. Pero hay un convencimiento de eso, y eso ya es un gran paso con respecto a la generación de los años 50, 60 y 70. A Somoza raras veces lo quisieron sacar pacíficamente. A Somoza le volaron balas desde el primer día, con Olami Mollejones, etcétera. Después se volvían a convertir en cívicos, después volvían a ser armados. Hace poco acaba de salir el préstamo de los $50,000 al Frente Sandinista, que lo hace Pedro Joaquín desde su punto de vista de posición de líder político civil, y se lo hace a un movimiento militar. Obviamente sabía que no era para repartir papeletas y hacer propaganda en los colegios. Era una salida militar la que se estaba buscando. Entonces, todo esto te puede decir que las cosas sí han cambiado. No es suficiente, todavía es una carga enorme atrás. Y hay una cosa que más adelante va a tener que ser sujeto a análisis, y que tiene que ver con los liberales exactamente. Los liberales, cuando surge la figura de Alemán allá a comienzos de los 90 como candidato a alcalde, ni siquiera como alcalde de Managua, cuando surge la posibilidad de que el liberalismo vuelva a reconstruirse, y hay una idea clara de que no se va a reconstruir con discursos, sino que se va a reconstruir con una estructura organizativa y un tendido territorial fuerte. Esa fue la diferencia enorme, por ejemplo, entre los socialcristianos, que eran muy populares en ese tiempo, entre el mismo Alfredo César, que era muy popular, y Alemán. Los tres eran bien populares. Estaba Guzmán, estaba, ¿cómo se llama? Alfredo y Arnoldo, y el mismo Virgilio, en que se hizo la estructura organizativa para el PLC. ¿Cuál fue el mal de esto? ¿Qué era lo que había en el campo? Ahí estaba, era la estructura organizativa de Somoza. 45 años no fueron desaparecidos por la represión de los años 80. Es mentira que con un decreto vos desapareces a la gente. Podés echar presos a algunos, pero no la desapareces. Ahí estaban los jefes políticos de Cañada, los jueces de Mesta, los suplentes de los convencionales del PLE. En pocas palabras, porque ya nos pasamos requete el tiempo, se supone que eran 20 minutos y llevamos ya una hora, ¿qué le recomienda, o mejor dicho, vos trabajas con la oposición? ¿Eso es algo que ya es universalmente aceptado y conocido o no? Pues, no. ¡Sorpresa! No, okay. Perdón. No, pero dicen las cuentas, dicen los cuechos que vos tenés alguna participación en lo que queda oposición de Nicaragua, pero bueno, asumamos que no, pues. Te pregunto como analista político. Es un poco tarde para eso, Manuel. Analista político. Al comienzo. Mira, ¿Qué debe hacer la oposición en este momento? Pues? Aquí no se inventa la hervida. Tenés que mantener el discurso, tener un sistema de coordinación bien aceitado y generar las condiciones para el surgimiento de nuevos liderazgos. La clase política tiene que estar consciente, cosa que tiene que pasar un periodo de expiación para volver a ser palatable para la población en Nicaragua. Yo mismo me pongo de ejemplo, yo salí de ella, y si me preguntas, ¿tenés aspiraciones políticas inmediatas? No las tengo. Pero si en algún momento yo sé que mi prestigio de alguna manera se restituyó, porque todos los políticos salimos con un prestigio por Nicaragua, y yo puedo volver a participar, claro que es lo que me gusta, pero no inmediatamente no es lo que yo pudiera hacer. Pero no todos los que están en política tienen conciencia de eso, y hay que tomarla, de que este es el momento de ocupar la experiencia de uno para formar, para generar liderazgos emergentes y para que la gente pueda tener un norte. Como decía Naín, no vas a conseguir esto si no tenés una estructura piramidal y no tenés una organización que tiene que ser por las vías democráticas, sí, porque cuando se habla de estructura piramidal, lo único que te imaginas es un maestro apoderándose de toda la organización y ahora decir yo mando. Eso es lo que ha pasado en Nicaragua. Pues no necesariamente, pues, o sea, eso no, mejor dicho, no es lo que debes de esperar. Debes de esperar que el que llegue a ese liderazgo de la punta de la pirámide sea alguien que fue electo democráticamente, no que se impuso a troche y moche, como ha sucedido.
Ok, me parece un buen punto donde dejarlo. De nuevo, yo siento que las últimas pláticas que hemos tenido siempre hablas al respecto de cómo tiene que haber una organización porque el día que explote no nos pase lo que pasó en el 2018. Y eso Exactamente. yo lo mantengo como en la mente porque sí es, de hecho, esto es parte de eso, pues, o sea, tenemos que mantenernos por lo menos como cuando vas de bajadita y quieres ahorrar gasolina, y en una velocidad en donde no, ni vas muy rápido, ni vas muy lento, pero te vas Y avanzando. tomar conciencia de que se acabaron los tiempos electorales. Esto, o sea, la Estoy elección hablando fue de candidatos. Sí, una oportunidad en sí misma. Y yo la miraba como una oportunidad para movilizar gente, más yo que una también. oportunidad para que te elijan o no. O sea, ese era mi punto de vista. Y yo sí creía que era una oportunidad para movilizar gente alrededor de una meta de corto plazo. Ya. Pero eso ya no está en la palestra. Tienes que prepararte para una lucha sin tiempos. En otras palabras, a esperar que se muera. Esperar Bueno, sentado, dale, y dale. Ya te dijo Eliseo que esa no es la manera de hacerlo. bueno, agradecemos a Eliseo por habernos No entiende, acompañado. Eliseo. Tal vez en No otras, entiende. varias Además, entrevistas más le va a además llegar que como el decía la mensaje viejita, eventualmente. no, mi hijo, no le desee la muerte, que no se mueren cuando uno la desea. El problema es más grande que una persona realmente. Con No, todo no, el no, daño Es, que ha hecho, es el el problema es entramado. más grande que una persona. ok. Se lo voy a poner así, ya se Hasta los he la dicho a próxima. ustedes. 70.000 Mm. nicaragüenses que se juntaron, que es el tendido electoral que ocupás en una elección, para robarte una elección y después salir a celebrar a la calle, significa que hay 70.000 más que creen que robar es bueno. Y eso en una sociedad de 6 millones es un problemón. Pensá que hay 300.000 que se fueron en el 2022 y es mucho más Por grande. eso lo único que van a quedar son esos majes. Lo único que quedan allá adentro son los 70, bro. Los 70 los 70 y los 10.000 incondicionales. Los Recibiendo las 70. remesas de afuera. Y ahora Ok, con un Córdoba como siempre, al nivel del dólar. como siempre, bien, bien optimista esta conversación. Agradecemos a Eliseo, esperamos que nos vuelva a acompañar próximamente y nos vemos entonces. Hasta la próxima. Ok, esa fue la entrevista con Eliseo. Se extendió un poquito más de lo que normalmente no tratamos de hacerlas en este nuevo programa. Pero Como creo buen que está programa interesante. nicaragüense. Ahí te das cuenta que un programa es nica cuando a veces dura media hora, a veces dura 40 Seguro. No, minutos, bueno. a veces dura hora y media. Es que al final de cuentas un video en YouTube no hay falla. Puede durar Yo 10 sé, horas. O sea pero que mira, no es esa tan... era una lucha eterna que yo tenía con algunos personajes de la televisión Ah, nacional. ok, sí, ahí Los pasaba formatos de puro. televisión tienen Ajá. cierta duración Sí. porque tiene que ver con el lapso de atención de las personas y No, con yo cómo entiendo. organizas tu tiempo en tu día a día. Entonces, si haces algo que se extiende más allá de una hora, por ejemplo, Ujú. en ciertos géneros, estás casi como que pidiéndole a la gente que te deje de ver. Sí, ¿Me entendés? yo escucho el podcast de Conan O'Brien. Entonces, Ujú. de pasadita hablaron sobre los segmentos de 6 minutos como algo ya súper establecido y estudiado, que 6 minutos es lo máximo Uh-huh. que la gente escucha una conversación en televisión, pues. O Uh-huh. sea que ahorita la hora que nos acabamos de lanzar con Eliseo es realidad. Pero fueron 6 minutos de eso, la gente lo va a ver. Los otros Un saludo a los que 40. todavía nos están viendo y Así, oyendo. hay alguien que lleva Gracias, una gracias. hora pegado, que seguro Ustedes está. son los mejores, ustedes son los mejores. Lo bueno es que le puedes poner pausa. Esa es la diferencia que Sí. no está tomado En en cuenta. vivo, como se dice. Correcto, tomado en cuenta en esos datos que antes no había nada que hacer, pues estabas viendo y si de pronto te aburrías, te fuiste y se acabó el programa y no lo viste. Ahora yo me lanzo, por ejemplo, películas. Bueno, Ay, lo hemos hablado bastantes veces sí, sí. en el extinto no pasa nada, que yo me lanzaba películas como series, me lanzaba 10, 15 minutos, luego otros 20 y así voy. No, no apruebo tu estilo de vida, pero Yo bueno. sé, yo sé, yo sé. El día de hoy en la hora del chingaste número 2, que no se llama así, pero bueno, para mí El entra chingaste 2, la venganza. la La venganza del venganza del chingaste. chingate.
quería hablar dos temas. Por un lado, me llamó la atención, como hemos hablado en episodios anteriores, yo estoy aplicando con es una saga, sí. porque a la gente mucho le gusta esa palabra ahora. La saga de la aplicación de Manuel al parol humanitario. Como muchos NICA, estoy aplicando al parol humanitario. Y lo único que me hacía falta era la carta del banco en donde dice que la cuenta que tengo tiene tantos años y que tengo tanto ahí, todos los movimientos, que no es un, ¿cómo es que le llaman en el banco a ese papel? No es un aval. No, es que vos podés descargar testimonio. No es un estado de cuenta. No, correcto. No es un estado de cuenta común y corriente, es un estado de cuenta como bien personalizado. Entonces yo tenía que ir al banco a solicitarlo. Y por fin pude ir, porque vos sabes que los bancos tienen horario de doctor. Y ahora tenés que hacer cita. No sé si a vos te pasa eso. Sí, no, por eso. Antes podías entrar a cualquier hora y esperar un ratito y alguien te atendía. Sí. Entonces fui por fin. Y ya, llegué y me atendió una señorita que no parecía latina. Y le digo, pues mire, es que tengo así. Ah, sí, me dice, vos lo que necesitas es para el parol humanitario. Claro que sí, me dice. El fin de semana tuvimos un taller. Mira, te metes a la aplicación y haces esto. Yo ya pedí a toda mi familia. Este me había pedido no sé qué. Era de León la chavala. No era la. No era Nica. No era Nica. Okay. Pero lo que te quiero decir, y es Bank of America en un pueblito, pues digamos que es Houston, pero es el Houston extendido. Un suburbio. Sí, es un suburbio. No fregué. O sea, lo que te quiero transmitir es que si es el banco gigante, que ya está al día, que está al día y que lo va a hacer ya parte de un botón en la aplicación, está ese, o sea, está ese es nivel, realmente pues, entre cubanos, venezolanos, nicas y haitianos, supongo. Estamos pero sabes invadiendo. Que para un banco tiene sentido, porque toda esa gente que va a venir son clientes en potencia. No, yo no digo que sea, que la motivación sea, lo que te quiero decir es que el efecto que está teniendo el parol humanitario en las operaciones cotidianas de un banco, que no debería notarse, ya se nota, o sea, que estén haciendo talleres para su personal y que ya están implementándolo como aplicación, en la aplicación como un botón. O sea, ¿cuánta gente tuvo que haberlo pedido? O sea, de entrada, 30,000 son los que van a permitir. Pero multiplicarlo por ¿cuánto? Ponerle que 10. De 10 van a aplicar y uno se lo van a dar. O sea que son 300,000 al mes que están aplicando. Uh-huh. Es un un tercio de millón. Es una cantidad importante de gente la que está en este proceso. O sea que yo no me siento, es más, siento que la vacuna, sí, está muy lento. Siento que la vacuna todavía fue menor comparado con esto. O sea que está muy lento, más. Sí. No, ya lo pedí, en 3 días me viene y me dice, mira, si te lo solicito aquí, como lo hemos estado haciendo, me dice, son 10 días. Si lo haces en la aplicación, son 3. Te conviene la aplicación, me dice. ¿Y la aplicación ya está habilitada? Sí, ya está habilitada. Vos entras a Bank of America y te vas al robot vos sabés que tienen una atención al cliente, pero en realidad es un robot del que está ahí. Sí, que es inteligencia artificial. Es inteligencia artificial. Entonces vos le decís, lo que quiero es una reference letter. Esa es la palabra clave. Y entonces ya el maestro comienza, sí, hombre, estos son los detalles, esto es lo que tenés que hacer, esto te va a llegar y ya está. Es más, te dice, ¿querés que lo hagamos a nombre del beneficiario? ¿Querés que vaya dirigido al USCIS? O sea, todo eso ya te lo dice. O sea que... Okay. Nos mantenés informados de cómo evoluciona la saga de tu... Ahí voy a sacar a mi beneficiario como la muchacha que salió en televisión. Dice, sí, ya vine. Voy a poner al mayo. No sé. Un detalle que queremos comentar antes de irnos el día de hoy es que por fin entrevistaron al alcalde del Toma de la Dalia, que fue alcalde como por un día, 2 Jaime días. Arauz, mira, la gran novedad no es que un alcalde haya renunciado poco después de un mes de haber asumido la silla. O sea, se voló la campaña, se voló todo y renunció después de un mes. Sino que esté dando explicaciones. Sí, porque lo tradicional en Nicaragua ahora es que las autoridades, en cualquier nivel,
las cambian, las quitan, las ponen, las renuncian y nadie explica nada. Nadie sabe realmente por qué, a no ser que te digan, ven, lo llevaron al chipote. Ok, lo llevaron al chipote y después lo Creo que puede ser esa era llevaron al la razón por la que estaba dando declaraciones. Era para decir, mira, esto no es de los que están en el chipote. No soy de los que están en el chipote. Pues Sí, bien, creo. el ex alcalde Jaime Arauz dijo en unas declaraciones que estaba renunciando por motivos de salud. Que, ¿vos qué Que no pensás de eso? sabía hace un mes, supongo. Que no porque- sabía hace un mes, pues entonces Sí. le vamos a dar el beneficio de la duda. No, pero yo creo que sí, tiene sentido porque fue después de una sentada con el comisionado de Villán que se dio cuenta de lo... a eso iba. Le vamos a dar el beneficio de la duda al señor, ¿verdad? Porque Ajá. nosotros no somos así suspicaces. Ujú. Pero curiosamente también el comisionado Avellán lo invitó a tomarse un café. Sí, ahí fue que le dijo, tenés cáncer, man. El Entonces, comisionado es oncólogo. En sus tiempos libres, el comisionado de Avellán está encargado de valorar a pacientes con enfermedades terminales. Y fue el que le comunicó la noticia directamente del Carmen, donde hay un laboratorio especial. Hay una Sí. clínica, parece. Hay un laboratorio donde ahí sale pues que estás pegado con una enfermedad que no te permite ni ser alcalde, ni ser comisionado de la policía, y que el tratamiento lo hacen allá en el chipote. Entonces, pues esperamos que el señor Arauz triunfe sobre la enfermedad. Lástima por la alcaldía del Tumaladalia, que se perdió sus habilidades administrativas. Y bueno, ya sabemos que hay varios niveles, Manuel. Está la chipoteada está arriba y después viene el café con el comisionado. Entonces, O sea, el comisionado de Ian da que miedo. conste, no es el comisionado del Tumaladalia. No, es un comisionado que no tiene nada que ver con él. O sea, es como que te llama ahorita en donde sea que está un policía X, pues, y te dice, mira, quiero tomarme un café, como, ¿qué quiere el comandante? No es necesario, decime lo que quiere, yo lo hago. Entonces ya le debe haber dicho, mira, vas a renunciar mañana, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y entonces ya él lo hizo. Curioso que lo tenga que avisar en público, ¿sí? Debe ser que... Tu teoría es que no quería que quedara tela de duda sobre si sí, era candidato al chipote o no. sí, yo pienso que por un lado está el mensaje de no estoy en el chipote, pero por otro lado está el mensaje de la militancia de miren, no es que me vendí, no es que traicioné, es que me dieron la orden. Y como yo soy obediente y fiel al comandante, entonces hice lo que tenía que hacer, pues. Entonces, hay un gran, bueno, ahorita acabamos de hablar extensamente con Eliseo al respecto, pero hay un gran movimiento dentro del sandinismo que él lo atribuye al proceso de sucesión. Yo la verdad no estoy seguro, yo pienso que hay más que eso y que no es tan controlable como según la teoría, pero bueno, véanlo y van a entender mejor. La verdad es que hoy ya definitivamente nos pasamos por todos los... y mejor cerramos esto y nos vemos la próxima semana. No, la próxima semana. El viernes, perdón, si es que día es hoy, martes. Hoy es martes. Ay, ok, nos vemos el viernes. Que vamos a tener otra entrevista interesante y que vamos a tener más comentarios al respecto. Nos vemos. Hasta luego. Bye.